y aquí voy entrando ya a la pregunta que me hace el maestro Raúl. Cuando yo empiezo a hacer la tesis doctoral, yo me vine para acá, para esta ciudad, donde luego yo voy a entrar como docente a la Universidad del Cauca. En ese momento, pues no era docente, yo no hacía parte del mundo académico en términos laborales. Entonces yo me vengo un año acá al Archivo Central del Cauca, que es propiedad de la Universidad del Cauca, donde hay una documentación muy valiosa y muy organizada, tanto de la colonia como del siglo XIX. Y entonces yo quería investigar pues la dieta alimentaria de los esclavos en las haciendas, porque la tesis doctoral mía tiene que ver con un proceso de transformación del sistema alimentario en un valle interandino que queda al sur de esta ciudad, que es el Valle del Patía. Y yo leyendo los documentos de la colonia veía que esos esclavos, ante, digamos, la limitación que tenían a nivel alimentario y ante la precaria dieta alimentaria, que estaba basada fundamentalmente en carbohidratos, ¿cierto? Porque pues eran unas máquinas productivas. Entonces ellos empezaron en los límites de las haciendas, en los lugares más distantes de las haciendas, empezaron a cultivar su propia comida. Y a mí me empezó a llamar la atención eso, ¿no? Porque los propietarios de esas haciendas eran propietarios ausentistas, es decir, que vivían aquí en Popayán, eran los legisladores porque hacían parte del cabildo, pero muy pocas veces iban allá al Valle del Patía a sus haciendas. Esas haciendas se las administraba un capitán de hacienda, que así se llamaba en la época colonial, en el siglo XVIII, que en muchos casos era un esclavo, como un esclavo de confianza, que era el que administraba la hacienda. ¿Qué quiero decir con esto? Que el proceso de esclavización en el Valle del Patía tuvo unas características diferenciales con respecto a otras regiones del país por esa ausencia de los propietarios, es decir, el amo hacendatario no estaba todo el tiempo en la hacienda. Yo he estudiado casos de hacienda en donde el amo hacendatario en 25 años pudo haber ido 2 veces, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, eso fue generando unas condiciones particulares, no por ello niego, digamos que, o voy a negar que la esclavitud fue un proceso ignominioso, ¿cierto? Y de explotación, sino que analizo las características diferenciales. Entonces, estos esclavos empiezan a cultivar su propia comida, y a tiempo que habían levantamientos, revueltas, arrochelamientos, como se las llamaba, a todas esas revueltas que van a haber en las haciendas, muchas de ellas demandando comida, medicamentos o vestuario, que era a lo que por disposiciones de la corona el amo hacendatario tenía que cumplir, ¿cierto? Tenía que proveerle de alimentos, de medicinas y de vestido a esos esclavos. Cuando incumplían, aparecían las revueltas en las haciendas. Habían estos levantamientos que en muchos casos eran violentos, ¿cierto? Eran levantamientos violentos. Como había también el cimarronaje, ¿no? Es decir, esa fuga de los esclavos de las haciendas que se ubicaban en lugares inhóspitos y creaban los famosos palenques. Acá en Colombia le llamamos palenque, en Brasil se llaman quilombos, por ejemplo. Entonces eran esos lugares de refugio, y yo voy encontrando entonces que en esas haciendas estas personas no solamente resistían al poder colonial, es decir, no solamente hacían contención al proceso, digamos, de explotación y de dominación del poder colonial, sino que se estaban reinventando la vida, es decir, que estaban intentando construir una vida distinta a lo que el Estado colonial determinaba a través de los códigos negreros. Los códigos negreros eran como su nombre lo dice, unos códigos en donde se determinaba cómo debía ser la vida de los esclavos, ¿cierto? Entonces tenían una serie de normas que regulaban la vida de los esclavos, que creaban todas las disposiciones legales, ¿cierto? Para, digamos, establecer las faltas y los castigos, pero también para determinar cómo tenía que ser el comportamiento de ellos, lo que podían tener o no tener, cómo podían actuar o cómo no debían actuar. Y entonces yo voy encontrando en los documentos, en la lectura de los documentos, y cada vez que me iba metiendo más en análisis de esos documentos, yo iba encontrando unas prácticas que, digámoslo así, estaban
en fuera de lugar de lo que el Estado colonial determinaba para la vida de esta gente. Entonces, en un momento dado yo digo, bueno, esta gente no solamente resiste al poder colonial, sino que se está reinventando la vida, es decir, que reexiste. Y por eso es que yo creo ahí la categoría de re-existencia, es decir, una elaboración o una reelaboración de la vida. Ahora, esa reelaboración de la vida empieza a darse, o la voy encontrando yo en dónde, pues en las condiciones más precarias. Eh, Ustedes saben que en las haciendas coloniales, no sé en Argentina cómo haya sido, y bueno, con el proceso de esclavitud que fue, creo, maestro Raúl, en menor proporción de esta Mesoamérica, ¿cierto? Eh, eh, estos esclavos, digamos, en las haciendas, eh, iban, no eran consideradas personas sino mercancía. Entonces, cuando se hacían las negociaciones de las haciendas que se compraban, se vendían, ¿cierto? Se vendían con todo, con el lote de ganado, con la casa de hacienda y con los esclavos. Yo he estudiado muchas avalúos de haciendas en el siglo XVIII para el caso del territorio en donde yo he venido estudiando, y entonces uno veía los avalúos de los esclavos que no eran considerados personas sino mercancías. Entonces, mercancías para el Estado colonial, pero lo que yo voy viendo es que ellos van reconfigurando su existencia, están construyendo una vida más allá de la reglamentación del Estado colonial. Ahora, empleando ¿qué? El conocimiento, en este caso, que traían desde el África en ese proceso diaspórico, ¿cierto? El conocimiento de una naturaleza que aquí van aprendiendo a reconocerla y van aprendiendo a establecer las equivalencias en términos de las plantas y sus usos en este nuevo territorio. Es decir, que es una gente que ha sido desarraigada de un territorio, implantada a la fuerza en otro, que empieza a conocer ese contexto y empieza a elaborar la vida de una manera distinta en este lugar. Miren lo interesante de eso, y claro, yo lo que voy mirando es, hay un proceso de desarraigo, hay un viaje transatlántico, hay una incorporación a un nuevo entorno natural, ¿cierto? Y ellos empiezan entonces a organizar su vida en ese nuevo entorno. A esa forma de organización de la vida es lo que yo he denominado reexistencia. Lo que yo voy viendo también, tanto en los documentos, pero lo que voy viendo en la vida cotidiana de las comunidades en las cuales yo he estado, pues yo creo que a lo largo de toda mi vida, ¿cierto? Es que la gente tiene un acervo cultural que hace uso de él para enfrentar las situaciones más adversas, es decir, que la reexistencia es una práctica que se hace para la superación de las adversidades de todo tipo, de tipo económico, ¿cierto? De tipo sociocultural, de tipo organizativo, de tipo, por ejemplo, en términos de la cosmovisión, pues ustedes saben que para el caso de Cuba y en el caso del Brasil y en el Uruguay, que está el candomblé, por ejemplo, es todo ese proceso de reinvención de un sistema de creencias, ¿cierto? Que ante la imposición de la religión católica van haciendo unas fusiones, unos sincretismos y van estableciendo unas estrategias que les permitan, por ejemplo, adorar sus divinidades a partir de las imágenes de las divinidades del sistema judeocristiano católico, ¿cierto? Para mí, esas son praxis de reexistencia, es decir, le hago creer al esclavizador que yo estoy adorando las imágenes de su sistema de creencias, pero estoy haciendo las equivalencias con ese santoral católico con respecto a lo que ellos traían en el caso de la diáspora africana. Entonces, para mí la reexistencia es un proceso creativo permanente para la resolución de las necesidades
y para la superación de las adversidades. Eso sería, digamos, en términos coloquiales, ¿no? Como yo interpreto la reexistencia. ¿Qué hay en la base de la reexistencia? Uno, ese acervo cultural que acá un historiador nuestro, afrocolombiano, Santiago Arboleda, él también en su tesis doctoral, también del doctorado en estudios culturales de la Universidad Andina, planteó como las suficiencias íntimas, es decir, es todo ese acervo cultural de conocimientos y de cosmovisiones de la cual las comunidades hacen uso para enfrentar todo aquello que pueda ser desfavorable para tener una vida plena, ¿cierto? Tal vez ustedes, voy a hacer aquí, maestro Raúl y compañeras y compañeros, un paréntesis con el momento actual. Francia Márquez en su discurso habló de vivir sabroso. Y en el racismo estructural nuestro, pues digamos que las élites y las que se llaman la gente de bien, como si nosotros fuéramos gente de mal, la gente de bien se burló diciendo que entonces vivir sabroso era la vagancia, ¿cierto? Que vivir sabroso era no hacer nada. Francia Márquez, que ha sido una mujer que ha vivido una vida muy dura y que en su desarrollo de su carrera, digamos, como lideresa social y ahora en términos de el accionar político, pues ha sufrido también atentados. Ella dijo con claridad, vivir sabroso es vivir sin miedo, porque nosotros en Colombia hemos vivido con miedo toda la vida, ¿cierto? Por la confrontación armada que ha habido en este país. Entonces, vivir sabroso es vivir una vida plena, una vida sin miedo, una vida con posibilidades de ser plenamente. Ese es el vivir sabroso que hoy en día acá estamos, digamos, discutiendo. Ese vivir sabroso es lo que yo voy encontrando como la necesidad de estas comunidades de vivirse plenamente la existencia, ¿cierto? A esa necesidad de vivir la existencia plenamente es lo que yo he denominado también reexistencia. Entonces, ¿cómo se reexiste? ¿Cierto? Más allá de resistir, yo creo que la resistencia es un momento de la reexistencia. Yo no descalifico la resistencia, es un momento, el momento en que estamos conteniendo el embate del poder, ¿cierto? Ahí estamos resistiendo, es decir, como dijo en algún momento, creo que fue Facundo Cabral, cuando le preguntaban por la mamá que qué pensaba del presidente de la República en esa época, y entonces la mamá había dicho, con que no me joda la vida, con eso es suficiente. Entonces, con que el poder no nos moleste la vida, ¿cierto? Ahí es el primer momento de resistencia, cómo nos enfrentamos al poder para que el poder no nos elimine con su ejercicio violento, cómo resistimos, cómo contenemos el poder, pero una vez establecemos los mecanismos de contención que sería la resistencia, va apareciendo la reexistencia, es decir, cómo podemos construir una vida distinta a la que nos están o imponiendo o seduciendo para que vivamos. Entonces, en la base de la reexistencia está la solidaridad. Estos pueblos han podido reexistir y mantenerse en el tiempo y en el espacio por las redes de solidaridad que han establecido internamente. Entonces, la solidaridad como esa práctica que garantiza el mantenimiento y la reproducción de la existencia. Así entiendo yo la solidaridad. Para mí la solidaridad no es un discurso, la solidaridad es una praxis. Yo me solidarizo con alguien cuando en la práctica, ¿cierto? Contribuyo a que lo está afectando negativamente pueda ser superado. Yo no puedo ser solidario diciendo, estoy contigo, ¿cómo? ¿Cierto? Porque la adversidad es una cosa también material que se concreta en la vida material. La adversidad tampoco es un discurso, ¿cierto? Es un fenómeno que hay allí que nos afecta a la vida. Entonces, para que haya reexistencia, para mí tiene que haber solidaridad. Ese es un primer elemento, ¿cierto? Con la solidaridad se hace uso de las suficiencias íntimas o del acervo cultural. ¿Qué hay en el acervo cultural? Conocimiento de la naturaleza, una visión de mundo, un pensamiento situado, ¿cierto? Una noción de vida específica. Ahí está eso, ¿sí? Y lo otro es que la organización. Entonces, el otro pilar
que estaría soportando la reexistencia sería la organización. Uno lo puede ver en el sentido de que para el caso nuestro, en esta, como dijo Martí, en esta América nuestra, ¿cierto? O en esta Mesoamérica, nuestras comunidades históricamente han tenido unas formas colectivas y colectivizantes de vida. Y eso no niega, digamos, la subjetividad o la particularidad. Entrado el capitalismo, entonces el énfasis está en la individualización de la existencia. Y fíjense ustedes que para el caso nuestro, en el proceso de conquista y colonización, lo primero que se desestructura son las formas organizativas de los pueblos originarios y de los pueblos de la diáspora africana para poder, yo no sé si voy a construir una redundancia, para poder que el poder actúe efectivamente, ¿cierto? Porque entonces hay unas tradiciones de trabajo colectivo y de pensamiento colectivo. Por eso acá los pueblos originarios nuestros hablan, por ejemplo, de caminar la palabra, ¿no? Y la palabra camina porque circula, es decir, porque el pensamiento no es estático, porque el pensamiento se mueve y se transmite el pensamiento. Entonces, la organización como un sistema colectivo para resolver y enfrentar, ¿cierto? Para resolver las necesidades y para enfrentar las vicisitudes o las adversidades. Entonces tenemos por un lado la solidaridad y por otro lado la comunalidad, es decir, el sentido práctico de la organización comunitaria. Esos para mí son los dos pilares fundamentales que harían posible la existencia. Por eso es que en muchas de nuestras comunidades en este presente, ¿cierto? Está el principio de que el pensamiento se produce colectivamente, el conocimiento se produce colectivamente, ¿sí? Y entonces es la juntanza, hoy en día hablamos en las comunidades de la juntanza, es el juntarnos lo que nos hace fuerte, porque el capitalismo contemporáneo a lo largo de su historia lo que ha hecho es atomizarnos, separarnos, individualizarnos. Un proceso de reexistencia es un proceso de reconstrucción de la juntanza, es decir, un proceso de reconstrucción del trabajo colectivo, del pensar colectivo, del hacer colectivo, del soñar colectivo y del decir colectivo, que no niega lo individual, pero no olvidemos que los seres humanos somos sujetos sociales, es decir, que somos sujetos no independientes, no interdependientes, que necesitamos de la alteridad para poder entonces construir nuestra propia existencia. Son dos pilares para mí de la posibilidad de la construcción de la reexistencia, ¿cierto? La solidaridad por un lado y la organización por otro, es decir, el trabajo colectivo, el trabajo colaborativo, la juntanza. Nos juntamos para hacer más, ¿cierto? Hay acá una expresión que también eso viene inclusive de filosofías americanas, que es soy porque somos, ¿no? Es decir, que el sentido del individuo es y se construye en tanto y en cuanto hace parte de una colectividad. A veces eso es difícil entenderlo en nuestra contemporaneidad, ¿cierto? Porque entonces la contemporaneidad lo que hace es plantearnos de cara a lo que yo puedo hacer por mí mismo, ¿no? Ese dicho popular que quizá ustedes lo tengan también allá en su patria, de sálvese quien pueda, ¿cierto? Es un lema de ese capitalismo a ultranza. Así todos tengamos la misma necesidad, pero cada uno trata de resolverla individualmente. En el mundo comunal, no. Yo he venido también para el caso de los procesos creativos, hablando de la comunalidad creativa. Entonces, bueno, ¿esto por qué lo digo? Porque está la solidaridad y está lo comunal o lo organizativo comunitario como pilares de la reexistencia, que es una praxis colectiva de creación. La reexistencia es un acto creativo. Para mí la creatividad es uno de los fundamentos de la reexistencia. Ahora, ¿cómo entiendo yo la creatividad? Porque entonces también tenemos, el eurocentrismo nos ha puesto en el sentido de entender que la creatividad es el trabajo que hacen los artistas, ¿cierto? Bueno, los artistas hacen un tipo de trabajo, pues eso que el mundo occidental llamó arte, que
en muchos pueblos originarios o de la diáspora africana ese concepto no existe, ¿cierto? El de arte, ese concepto no existe, es un concepto occidental. Entonces yo hoy en día me distancio, por ejemplo, aquí estoy haciendo un paréntesis, pero para entender la creatividad en el concepto de reexistencia. Si me estoy volviendo muy abstracto, me dicen, y yo paro aquí, empezamos a hablar del clima o de otra cosa, ¿cierto? Entonces, la creatividad entendida como la capacidad autónoma de tomar decisiones para resolver necesidades. Eso para mí es la creatividad. Entonces, hay procesos creativos artísticos y hay procesos creativos no artísticos, ¿cierto? Hay procesos creativos no artísticos. Es decir, que hay procesos creativos que tienen su resolución material en eso que el mundo occidental llamó arte, con toda su parafernalia y toda su institucionalidad y toda su normatividad y todo su pensamiento. Y hay procesos creativos no artísticos que tienen que ver con formas de organización de la vida en un territorio y en un tiempo específico. Entonces, la creatividad para mí es eso, es la capacidad autónoma de tomar decisiones para resolver necesidades, ¿cierto? Eso para mí es la creatividad. Entonces, la reexistencia es un proceso creativo permanente, es decir, es un proceso de toma de decisiones permanente para resolver necesidades. Entonces tenemos la reexistencia como un proceso creativo que se soporta en la solidaridad, es decir, la capacidad de colaboración mutua entre los seres humanos. Eso sería, digamos, la solidaridad. Bueno, Ernesto Guevara el Che dijo que la ternura era la solidaridad de los pueblos, ¿cierto? Bueno, pero ese es otro asunto. Entonces tenemos la solidaridad como esa capacidad de juntarnos para entre todos resolver y los procesos organizativos comunales, ¿cierto? La juntanza. Entonces tenemos esos tres componentes de la reexistencia, creatividad, solidaridad y juntanza o proceso colectivo, colectivización de la vida, sin negar la particularidad o la singularidad. Por ahí vamos con el concepto de reexistencia, ¿cierto? Entonces, la pregunta que podría hacerme, y bueno, yo ya voy a completar como una hora hablando, maestro Raúl, qué pena. Ya voy a terminar para que conversemos, ¿cierto? Para que dejo estos elementos así para que conversemos. Para mí, ¿dónde es que aparece la reexistencia? Y aquí voy a irme con Enrique Dussel, cuando él plantea que la modernidad construyó por procesos, digamos, de negación, de exclusión, una exterioridad relativa y constitutiva de la modernidad. A mí me parece que el lugar de construcción de reexistencia es esa exterioridad, ¿cierto? Esa exterioridad relativa y constitutiva de la modernidad. Cuando él plantea el proyecto transmoderno, para mí, digamos, el proyecto transmoderno podría pensármelo como un proyecto de construcción de reexistencia, en la medida entonces en que esa exterioridad se está pensando y haciendo la vida de una manera distinta. ¿Cómo reexistimos en este capitalismo contemporáneo? Sería la otra pregunta, ¿cierto? Este capitalismo que nos individualiza, ¿no? Que nos fragmenta, que nos separa, que hace que los modelos de vida que está planteando seductoramente el capitalismo se vayan convirtiendo en la única posibilidad de vivir en este planeta, ¿cierto? Entonces, salirle al paso a esa narrativa de oferta existencial que el capitalismo nos plantea sería una, digamos, actitud política de reexistencia. Aquí, llegado a este punto, diría, y estaría cerrando ahí para que empiece la preguntadera y la conversadera, ¿cierto? Es que digamos, la construcción de la vida y la reproducción de la vida y la vivencia de la existencia colectivamente
es un acto político que adquiere fuerza cada vez más cuando el capitalismo contemporáneo intenta volvernos autistas de nuestra propia existencia. Yo dejaría por ahí, maestro Raúl, esta presentación rápida de ese concepto de reexistencia y como de la génesis del concepto de reexistencia. Bueno, antes de que larguemos la ronda de charla y de preguntas, maestro, ¿cómo haríamos para enseñar la reexistencia? ¿Se enseña o se aprende? Bueno, esa pregunta es muy interesante. Maestro, en términos pedagógicos, si seguimos la ruta de Freire, la aprendemos en la medida en que la estemos enseñando, o la enseñamos en la medida en que la estemos aprendiendo. Porque si consigo la reexistencia como una praxis, entonces la vivencia es lo fundamental, ¿cierto? La vivencia. Franz Fanon hablaba de la experiencia vivida, ¿cierto? Pensando en los sujetos colonizados, era la experiencia vivida de la colonización. Por esa ruta nos iríamos metiendo entonces a eso que Freire también dijo, que había que pasar de la conciencia real al máximo que conciencia posible. Creo que la reexistencia es una praxis de concienciación con respecto a a la sociedad y a la época que le ha correspondido vivir a cada ser humano en unas condiciones particulares y específicas, ¿cierto? Entonces, yo creo que la reexistencia se aprende en la lucha cotidiana por hacer una vida plena, en la praxis, ¿cierto? Y si, como dicen los teóricos latinoamericanos de la sistematización de experiencias, si esa praxis la reflexionamos, es decir, la hacemos consciente, entonces a través de ese proceso de concienciación o concientización, como lo queramos llamar, podemos entonces enseñarla en el sentido teórico de la palabra, ¿cierto? Porque entonces, claro, la reexistencia se hace, pero también se reflexiona. Es lo que la teoría de la sistematización llama una acción reflexionada, ¿cierto? Es decir, una vivencia se vuelve experiencia cuando la reflexionamos, es decir, cuando adquirimos el máximo de conciencia posible de lo que hemos vivido. Creo que la reexistencia es una toma de conciencia fuerte, ¿cierto? Es decir, llegar a un estado de conciencia, el máximo estado de conciencia que podamos tener, con relación a qué, a la sociedad y a la época, en este caso, que nos ha correspondido vivir.